Hola, buenas tardes, buenas noches. Le traigo acá esta parte del electrocardiograma, si bien parte 2, pero vamos a hablar del eje cardíaco eléctrico. Por ahí es una de las partes que más cuesta entender, en el cual sabemos que el corazón, al hablar de los ejes cardíacos, estamos hablando de vectores y necesitamos saber las derivaciones, ¿sí? En el cual habíamos hablado en la clase anterior que las derivaciones es el registro de diferencia del potencial de acción entre dos polos, ¿sí? Se colocan en diferentes partes del cuerpo estas derivaciones. Cada una de estas derivaciones nos va a dar una imagen, o sea, una vista del mismo impulso eléctrico mirando de diferentes ángulos. Son 12 derivaciones en total. Se ubican, ¿sí?, en diferentes partes del cuerpo y estas derivaciones van a ser bipolares o estándar, en el cual va a corresponder a la derivación de 1, de 2 y de 3. Como su nombre lo indica, dipolar, o sea, tiene un polo positivo y uno negativo, y monopolares o aumentadas. Todo esto tiene la incidencia de ocupar un eje. ¿Por qué? Porque las derivaciones bipolares tienen un polo positivo y un polo negativo. Si miramos el cuadro a este nivel, hablando de D1, tiene el polo negativo en el brazo del lado derecho y el positivo en el brazo del lado izquierdo. El D3 va a tener el polo negativo en el brazo izquierdo y el positivo en la pierna izquierda. Y el D2 va a tener el negativo en el brazo derecho y el positivo en la pierna izquierda, ¿sí? Eso va a ser cómo va a captar el eje. Y toda derivación, ¿sí?, bipolar está atravesado por una derivación unipolar. Si constituimos un eje y atravesamos esa línea, queda en un sistema hexagesimal, ¿sí?, que tiene una orientación. Como vemos, D1 es a nivel de 0 grados y ABF a nivel de 90 grados. ¿Por qué es importante esto y por qué a veces cuesta entenderlo? Si tomamos el corazón a este nivel y vemos este corte, vamos a ver que las derivaciones D1, por ejemplo, pasa a este nivel. Entonces, si continuamos cruzando las diferentes vectores, las diferentes sensores, vamos a constituir el famoso eje hexagesimal, ¿sí? Toda derivación bipolar en color rojo va a estar atravesado por una unipolar. Entonces, el impulso eléctrico que empieza en el nódulo sinusal a través de la aurícula llega al ventrículo y ahí se distribuye por ambos ventrículos. Todo esto va a tener una orientación dependiendo de la morfología, la orientación y la patología cardíaca del eje. Lo que vamos a medir el mayor eje cardíaco, ¿sí? Entonces, en el electrocardiograma tiene colores: el color rojo en el brazo derecho, el color amarillo en el brazo izquierdo, el color verde en la pierna izquierda y el sobrante negro en la pierna derecha. Muchas veces causa confusiones colocar esto. Entonces, una de las memotecnias es como el semáforo. El que es derecho tal vez se le haga más fácil decir pare. Entonces, pare es color rojo, amarillo brazo izquierdo y verde pierna izquierda, el que resta el negro. Otra cosa que suele causar inconvenientes si es cuando algún paciente tiene algún tipo de amputación o alteración a nivel de los brazos, que no podamos colocar el electrodo a ese nivel. Entonces se coloca lo más proximal posible, ¿sí?, en donde podamos colocar el dicho electrodo. ¿Por qué es importante esto? Porque las derivaciones me van a mirar diferentes caras del corazón, ¿sí?, constituyendo el eje. Entonces, según el eje hexagesimal, si miramos la derivación de 1 a 0 grados, vamos a estar mirando la cara lateral, ¿sí?, como ejemplifica el cuadro o como mirando la imagen. Entonces, de 1 y ABL me mira la cara derecha, perdón, la cara izquierda. La cara inferior va a estar mirando por D2 y D3 y ABF la cara inferior, ¿sí? No voy a ahondar en esta parte. Ya vamos a hablar bien de las imágenes y de las visiones del corazón. Tenemos también las derivaciones precordiales, que son en 6, pero se pueden aumentar haciendo derivaciones derecha o derivaciones posteriores.
Esto es muy importante colocarlo porque me va a estar mirando el corazón de otro ángulo que difiere de las derivaciones frontales. Esta derivación es precordial, se coloca la derivación B1, tiene el cuarto espacio intercostal del lado derecho, B2 en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, B4 se coloca primero a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular y en el espacio entre ambos, ¿sí? Entre B2 y B4 se coloca B3. B5 se coloca a nivel de la derivación B4 en el quinto espacio intercostal en la línea media axilar y B6, perdón, en la línea axilar anterior y B6 en la línea media axilar, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces se ve que el electrodo, sobre todo B1 y B2, lo colocan en el segundo espacio intercostal a la derecha y a la izquierda del esternón, y en el cual es una forma errónea. Para ello y para saber si el electrocardiograma está bien realizado, hay leyes, ¿sí? Esa ley significa que D1 más D3 es igual a D2. Sumamos los valores del electro y tiene que dar estos valores para que esté bien realizado. O la sumatoria de ABR, ABL y ABF tiene que dar un valor 0. Como nombré anteriormente, toda derivación bipolar debe ser interceptada por una unipolar. Un vector es tanto más en una derivación cuando más paralelo es al mismo, o sea positivo, o un vector se proyecta tanto menos en una derivación cuando más perpendicular es a la misma. Entonces, a lo que va la clase, ¿cómo vamos a calcular el eje cardíaco? ¿Sí? El eje cardíaco es un indicador de la posición que se encuentra el flujo eléctrico cardíaco, va a depender de la fisionomía del paciente, se ve alterado, por ejemplo, por los bloqueos de rama o alterado por los infartos, ¿sí? Entonces, el cálculo del eje, traigo acá el machete en el cual vamos a ver la angulación que presenta el sistema hexagesimal, ¿sí? Lo traslado, ¿sí? Las derivaciones en el cual voy a tener D1, ¿sí? A 0 grados y ABF para hacerlo más esquemático. Tengo un electro de ejemplo en el cual vamos a mirar la derivación D1 y vamos a mirar la derivación ABF. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de calcular el eje mirando a 0 grados y a 90. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí aumento la imagen. Vamos a contar el valor positivo de la onda R y lo descuento, lo resto la onda S. En este caso no tengo onda S, entonces todo positivo. Entonces tengo 5, 6, 7 y 8, podríamos nombrar 7. Entonces voy al sistema hexagesimal y cuento, ¿sí? 7 u 8 milímetros de la onda R en D1, ¿sí? En este caso, en ABF tengo onda positiva y le resto lo negativo. Una imagen acá como ejemplo, sumo, ¿sí? La onda R y lo resto la onda S. Y también lo traslado a este nivel, en ABF, ¿sí? Entonces, contamos los cuadraditos positivos y le restamos los negativos en D1 y ABF. Tomamos una regla, marcamos cuántos cuadraditos dijimos, 8, ¿sí? Marcamos en ABF cuántos cuadraditos quedan, ¿sí? Dijimos 10, 11, 12, menos 3, que daría el 9. Marcamos a ese nivel y prolongamos las rectas y trazamos el eje. Entonces queda el eje cardíaco a más 60 grados aproximadamente. Es la forma más sencilla de calcular el eje, ¿sí? ¿Por qué es importante calcular el eje? Porque si el eje está desviado a la derecha, ¿sí? Entre más 60 y más 180, perdón, está entre más 100, si el eje está entre más 100 y más 180, ¿sí? En este sector están relacionados a diferentes patologías. O lo contrario, si está desviado hacia la izquierda entre menos 130 y menos 90. Entonces, entre menos 130 de acá hasta acá, ¿sí? El corazón se considera desviado o el eje está desviado hacia la izquierda. También relacionado a patología. Y una parte en el cual está desviado muy a la derecha o muy a la izquierda que se llama tierra de nadie, ¿sí?
Si ABR, miramos acá la derivación, voy hacia atrás, miramos la derivación y buscamos ABR, en el cual tiene un polo netamente negativo, se encuentra a nivel positivo o está hecho mal el electro, que es lo más probable, ¿sí? O tenemos un corazón desviado hacia la derecha o una dextrocardia, ¿sí? Entonces, si ABR es positivo, busquemos y pensemos primeramente que el electro, esté mal realizado. Continuando, dijimos que el eje tiene importancia porque hay patologías que lo derivan hacia la derecha, ¿sí? Corazón vertical, hipertrofia ventricular derecha, rara la hipertrofia ventricular derecha, pero posible. Más bien el corazón derecho se dilata, que más que esa hipertrofia. Hemibloqueo posterior izquierdo, así como le digo, hemibloqueo posterior izquierdo. Cuando demos la clase de los bloqueos, de los hemibloqueos, por ahí vamos a entender por qué el izquierdo te deriva a la derecha y el derecho te desvía a la izquierda. Los embolismos pulmonares, vía accesoria, la comunicación interauricular o interventricular. Las causas de desviación del eje hacia la izquierda, un corazón insortán, infarto de miocardio de cara inferior, hipertrofia ventricular izquierda, muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes en el cual se encuentran hipertensos, hemibloqueo anterior izquierdo, vía accesoria derecha, marca paso desde el ventrículo derecho, hipercalemia severa o algún tipo de taquicardia ventricular. Y causa de desviación del cuadrante superior derecho, taquicardia ventricular, variantes normales del patrón S1, S2, S3, enfisema pulmonar o hipercalemia grave. Entonces, ahí tenemos las desviaciones del eje cardíaco, ¿sí?